Vía redes sociales. Les recuerdo que todo este evento va a estar en nuestro canal de YouTube en un par de días para futuras consultas. Bueno, vamos a continuar con la tercera intervención relacionada a la línea de investigación de tecnologías de imagen y telecomunicaciones modernas. La verdad que quienes lo van a exponer ahorita nos van a compartir algo bastante interesante. El tema es procesamiento de imágenes 3D en aplicaciones de visión por computadora y nos lo va a compartir el doctor Víctor Hugo Díaz Ramírez y el doctor Rigoberto Juárez Salazar. Si por favor me acompañan acá al frente. ¿No? Bien, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Víctor Díaz, soy profesor investigador aquí en el CITEDI y pertenezco a la línea de investigación tecnologías de imagen y telecomunicaciones modernas, en particular en el grupo de investigación de procesamiento óptico digital de señales e imágenes. Bien, el día de hoy voy a presentarles una parte de esta plática, en particular lo que es reconocimiento de objetos tridimensionales a partir de imágenes monoculares. Después mi compañero el doctor Rigoberto Juárez va a continuar con la plática. Okay. Bien, este es el contenido de la presentación. Voy a ir un poco más a prisa hay mucha información que les quiero presentar. Bien, lo primero que me gustaría que platicáramos es definir el problema de lo que es el reconocimiento de objetos en imágenes. Ustedes pueden consultar en internet o en cualquier base de datos, y una definición común pues sería la tarea de encontrar e identificar objetos de interés en una imagen o en una secuencia de video, ¿no? Ese es como el problema que estamos tratando aquí. Otra definición un poco más formal es el acto de obtener datos crudos de la vida real y realizar una acción en base a la categoría, ¿no? Es un poco el problema en el que estamos. Para efectos prácticos hay que resolver tres tareas principales. Dada una escena que observamos con una cámara o con un arreglo de cámaras, el problema consiste en, primero, determinar la presencia o no de un objeto de interés, ubicar su estado dentro de la escena, que puede ser posición, orientación, cualquier otro parámetro, y asignarlo a una categoría correspondiente. Esos es básicamente los problemas que queremos resolver. Por ejemplo, aquí tenemos una situación de un problema de reconocimiento de objetos en 3D. Hay una escena observada donde hay un objeto tridimensional, que es el que va a alimentar al sistema de reconocimiento. Aquí como requisito nosotros tenemos previamente una representación en nube de puntos de lo que es la superficie del objeto que nos interesa. Con esta información, el sistema de reconocimiento hace un proceso iterativo y a la salida nos da esta respuesta que consiste en, si el objeto en la escena fue detectado, podemos tener información de su posición en la escena y también datos de su orientación, en este caso los tres ángulos de rotación, de orientación en el eje coordenado, ¿no? Como tenemos aquí. Entonces, ese es básicamente el problema que nosotros queremos resolver. Comúnmente para reconocimiento de objetos tridimensionales se necesita más de una cámara, por ejemplo nuestros ojos que miramos en visión estéreo para poder hacernos de información que tiene que ver con la profundidad. Aquí nosotros lo vamos a resolver con una sola cámara. Bien, entonces el problema de reconocimiento de objetos tridimensionales tiene algunos retos importantes. Primero, como les comento, como vamos a utilizar una sola cámara,
vamos a perder información al hacer el mapeo, proyección de la escena tridimensional a un plano de imagen. Podemos ver también que cada posición de orientación o de traslación del objeto tridimensional de interés en la escena nos va a generar una imagen única, una vista única del objeto. Entonces, por lo que tenemos un espacio grande de vistas, pose del objeto. También la escena resulta degradada por perturbaciones como ruido, cambios de iluminación, etcétera, ¿no? Como lo que tenemos aquí en la imagen de abajo, ¿no? Diferentes perturbaciones que complican este problema. Y finalmente necesitamos un algoritmo pues, que opere rápido. Aplicaciones de este problema pues son diversas. Aquí yo les muestro solo algunas. Aplicaciones de seguridad, en internet, en videovigilancia, en robótica, como las pláticas que acaban de presenciar. Realidad virtual, realidad aumentada. Es un espectro amplio de aplicaciones, ¿no? De lo que es el reconocimiento de objetos en imágenes. Bien, comúnmente este problema se aborda, hay una comunidad grande de científicos que abordan este problema y el enfoque más común es a través de extraer rasgos locales o rasgos del objeto en la escena y a partir de ellos trabajarlos y poderlos clasificar. Este es el diagrama clásico de un sistema de reconocimiento de objetos basado en rasgos. Algunos trabajos relevantes en este enfoque pues es los métodos basados en rasgos tipo HAR o la transformada de rasgos invariante escala, ¿no? Son algunos ejemplos. Para el problema específico del reconocimiento de objetos 3D en imágenes, pues hay también diferentes enfoques. Aquí yo les muestro uno de los más populares. En este caso se basan en realizar una segmentación del contorno del objeto en la escena y poderlo comparar con el contorno que generaría el modelo de referencia del objeto en una pose en particular, ¿no? Entonces de esa manera se puede saber que la pose que nosotros observamos del objeto coincide con la que nosotros generamos digitalmente, ¿no? Bueno, en el caso de estos autores, ¿no? Este otro trabajo es similar, pero se apoya de lo que es filtro de partículas para obtener soluciones más rápidas, más precisas, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos como meta el desarrollar un algoritmo para el reconocimiento de objetos tridimensionales a partir de imágenes monoculares y estimar su pose. Y nosotros pensamos que el sistema debe ser tolerante a la presencia de ruido en la escena, cambios de iluminación, oclusiones parciales, etcétera, ¿no? Ese es un poco el objetivo del trabajo. Como hipótesis, nosotros pensamos que podemos abordar este problema utilizando filtros lineales con capacidad de adaptarse, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es mejorar la precisión en la detección o estimación de pose del objeto, ¿sí? En la presencia de estas perturbaciones que ahorita les mencionaba. Entonces las ventajas de utilizar filtros lineales para este problema las podemos ver como que es un método que tiene buenas bases matemáticas, posee una propiedad de invarianza al desplazamiento, lo que hace que la localización sea un paso trivial, ¿sí? Y como utilizan un sistema holístico, procesan la imagen de forma completa. Cuando hay oclusiones parciales, el sistema tiene buena tolerancia, ¿no? Entre otras ventajas. Aquí les muestro así a grandes rasgos cómo opera el reconocimiento de objetos utilizando este tipo de filtros. Puedo mencionar que sus raíces tienen que ver en la óptica, por eso muestro aquí un procesador óptico digital para realizar esta tarea, pero básicamente su funcionamiento se describe acá. Tenemos la imagen de entrada, se convierte al dominio de la frecuencia a través de la transformada de Fourier, la multiplicamos por un filtro que nosotros diseñamos, el resultado es convertido nuevamente al dominio espacial a través de la transformada de Fourier y la estimación de la localización del objeto en la escena se obtiene en el lugar donde se genera el valor máximo a la salida del sistema.
Si ese valor máximo sobrepasa una condición, por ejemplo, un umbral, decimos el objeto está detectado y en tal posición, ¿no? Es como un proceso muy simple. Entonces aquí el éxito del sistema depende del diseño de este filtro, ¿no? Entonces el proceso de diseño, nosotros tenemos una imagen observada, le asignamos una nomenclatura a cada término que involucra y generamos un modelo de señal, como el que está aquí. A partir de ese modelo de señal, nosotros podemos considerar diferentes criterios objetivos, ¿no?, que nos va a caracterizar la calidad del reconocimiento. Aquí les muestro algunos: la relación señal a ruido, la relación pico-energía de salida, la capacidad de discriminación del sistema, el error de localización. Esos son criterios objetivos que podemos usar para, en compañía con el modelo de señal, podemos generar un filtro que nos dé un resultado esperado, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Este es un filtro acoplado generalizado que optimiza la métrica de relación señal a ruido y el error de localización. Y esta es la respuesta al impulso. Vemos cómo se involucra la transformada de Fourier de la imagen de referencia, parámetros estadísticos de la imagen del fondo y parámetros estadísticos del ruido en la escena, ¿no? ¿Sí? Entonces, con este tipo de enfoques nosotros planteamos resolver el problema de reconocimiento de objetos 3D. Entonces nosotros tenemos una imagen, un objeto dentro de un espacio tridimensional, como lo representamos aquí, ¿sí? Y nosotros podemos definir algunos términos para representar lo que es el objeto, el fondo, la región de soporte, y considerar sus parámetros de posición como un vector de traslación o matrices de rotación. Son los términos que podemos encontrar aquí. Y generamos un modelo de señal que nos representa el objeto tridimensional, la escena. Sin embargo, nosotros lo queremos abordar el problema a través de observar ese objeto con una sola vista, con una sola cámara. Eso lo que nos va a generar es que nosotros vamos a trabajar con proyecciones del espacio tridimensional sobre un plano, es decir, una imagen, y a partir de ahí poder hacer inferencia de los parámetros del objeto en el espacio tridimensional. Entonces nosotros tenemos aquí una proyección del objeto observado por una cámara y podemos nosotros generar un modelo de señal de esta proyección en donde involucra los parámetros de posición y de orientación del objeto. Entonces el objetivo es, a partir de esta imagen observada, estimar los parámetros de posición, orientación y de factor de escala del objeto a partir de una vista, ¿no? Entonces los pasos básicos del algoritmo se presentan aquí: detectar al objeto para saber si está o no presente en la escena, estimar sus parámetros de pose y después entrar a una etapa de refinamiento para ver si podemos encontrar una solución mejor a la que encontramos, ¿no? Y finalmente, pues tener una pose estimada. Como les mencionaba, la parte de detectar el objeto en la escena lo podemos hacer utilizando un banco de filtros lineales, donde cada filtro nos representa la posibilidad de detectar el objeto en una pose en particular. Generamos estos filtros y la escena de entrada es procesada con ellos, y el que mejor resultado dé nos da la idea de la pose asociada a tal filtro es la pose del objeto, ¿no? Entonces aquí la clave está en generar correctamente las plantillas de referencia para estos bancos de filtros. Para eso se hizo uso de diferentes disciplinas que tiene que ver con lo que es la física de la interacción de la luz con el material, de técnicas computacionales para el renderizado de los objetos, y es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos la nube de puntos y, utilizando modelos de lo que es la interacción de la luz con la materia, generamos este renderizado del objeto. Digitalmente se pueden generar vistas de este objeto con diferentes poses, ¿no? Y con estos generar las plantillas. Aquí tenemos una representación digital de la simulación de cómo nosotros vemos un objeto cuando le incide luz y lo movemos, ¿no? Eso es completamente digital, o sea, se está simulando lo que es la interacción de la luz con el objeto y podemos ver que tiene un efecto bastante realista, ¿no?
Bien, una vez que tenemos construido este banco de filtros, nosotros podemos procesar la imagen con ellos, y la pose estimada es aquella que nos dé el mejor valor en términos de un criterio, que es en este caso la capacidad de discriminación. Entonces, el filtro que nos dé el mejor resultado en términos de este criterio, vamos y buscamos cuál es la pose asociada, y esa es, ¿no? Entonces, la etapa de refinamiento, perdón, aquí por la apariencia, hubo problemas con la compatibilidad. Pero bueno, realmente lo que se hace es, una vez que tenemos una estimación de pose inicial, buscamos en la cercanía, hacemos un segundo procesamiento, pero un poco más concentrado, para poder determinar si hay una estimación mejor. Entonces, esto es lo que recibimos, buscamos en un área un poquito más dispersa, y después de unas iteraciones se concentra que ya la pose correcta está por ahí, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces, como resultados, nosotros tenemos diferentes modelos tridimensionales, digitales, que están aquí, y se generaron imágenes de prueba. Aquí, por ejemplo, tenemos los objetos vistos a diferentes poses, y el contorno verde nos indica la pose estimada del objeto, ¿no? Por el algoritmo, perdón. Entonces, aquí vemos cómo va aumentando el nivel de ruido, y vemos que la estimación de pose pues es suficientemente buena. Obviamente, conforme el ruido aumenta, empiezan a aparecer algunos errores pequeños. Estos son resultados de estimación de pose cuando hay oclusiones parciales del objeto, 25% de oclusión, 50% de oclusión, y vemos cómo aún así la estimación de pose sigue siendo confiable, ¿no? Después se hicieron pruebas en imágenes reales. Para eso, los modelos tridimensionales que ahorita les mencioné se imprimieron en una impresora 3D que contamos aquí en el CITEDI, y generamos estas versiones reales, ¿no? Que son estas que están aquí. De ahí se generaron imágenes en nuestro laboratorio con cámaras convencionales, utilizando los modelos impresos, y aquí vemos cómo hay diferencias en la iluminación, hay la presencia de un fondo bastante complicado, aquí hay oclusiones, cambios de pose, y el sistema siguió siendo capaz de detectar el objeto y estimar su pose tridimensional a partir de imágenes monoculares, ¿no? Este slide lo que nos representa es una comparativa de lo que es el error de localización y orientación del algoritmo propuesto respecto a otros métodos del estado del arte. Entre menor es mejor, entonces vemos que el algoritmo propuesto pues da resultados mucho más precisos, ¿no? Ok, y aquí les presento pues un par de videos de resultados que el sistema funciona en tiempo real. Aquí vemos el objeto, y aquí estamos superponiendo el modelo digital en la pose estimada por el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos cómo el objeto cambia de escala, cambia de orientación, de perspectiva, y el sistema sigue siendo capaz de detectarlo, ¿no? Y estimando su pose de forma correcta. Ese es para el modelo del conejito. Y este es un modelo un poco más complicado. Aquí, a diferencia del video anterior, el objeto está fijo y lo que se mueve es la cámara. Vemos también cómo en cada cuadro de la escena los errores de estimación son muy pequeños. Y esas pequeñas variaciones que ustedes observan se deben a la etapa del refinamiento, ¿no? Que hace un procesamiento adicional ahí. Entonces ahí la perspectiva, por ejemplo, es muy distinta del objeto a la inicial, y el sistema sigue funcionando, ¿no? Bien, entonces para terminar esta parte de la presentación, algunas conclusiones. Se resuelve el problema de reconocimiento de objetos tridimensionales en imágenes monoculares utilizando filtros lineales. Se plantea el problema de reconocimiento como un método adaptativo de búsqueda utilizando filtros lineales y métodos de optimización computacional. Se utilizaron modelos digitales para el renderizado en gráficos por computadora, considerando cambios de apariencia y la interacción de la luz con la materia. El algoritmo fue desarrollado y evaluado para procesar imágenes sintéticas y de la vida real, y obteniendo buenos resultados.
y al realizar comparaciones con métodos similares del estado del arte, pues los resultados fueron satisfactorios. Entonces, bueno, yo le voy a ceder la palabra al doctor Rigoberto Juárez para que continúe con esta plática, y les dejo ahí mi correo y mi nombre, Víctor Díaz, bhdíaz@citedi.mx. Y de antemano les agradezco mucho. Ahorita al final de la plática retomamos las preguntas por si hay algo que deseen aclarar. Gracias.